atención a la diversidad y necesidades educativas especiales. Y durante más de 12 años ha estado trabajando como orientador escolar en un colegio concertado de Madrid. Y tenemos la suerte de tenerlo como orientador en el Colegio Público del Carmen en Cuenca. En principio, hasta las 6:10 o así, tienes tiempo. Vale. Te voy avisando también. No pasa nada, es escueto, al fin y al cabo creo que mi exposición ya ha salido por todos los lados, entonces si alguien siente que es un poco déjà vu, pues no pasa nada, a mí me avisáis que yo no me ofendo y no pasa nada. Al hilo de los cuentos que ha enseñado Úrsula, yo diría que para mí, hablando siempre con muchas familias, yo les decía que para ser padre, cuando vas a ser padre, igual que tú haces el curso de prematrimonial cuando te vas a casar, cuando eres padre tienes que hacer un curso. Y tendrían que enseñarte unas cosas. Y ese curso tendría que empezar con el cuento de Estoy contigo, el cuento de El tiempo tiene nombre y el de Corre, corre, que son 3 cuentos maravillosos que yo siempre recomiendo en todas en las charlas a principio de curso que se da para los padres que van a empezar en el colegio y que son una maravilla. Bueno, yo quiero empezar, como todos, agradeciendo muchísimo a vosotros por estar aquí un viernes por la tarde, que es, entiendo que pueda ser algo soporífero, pero encima después de comer, entonces para mí es súper gratificante veros aquí. Quiero agradecer también a los que han pensado en que yo puedo venir aquí a contar mi experiencia. Se lo agradezco mucho, voy a intentar yo me voy mucho por las ramas, así que voy a intentar ajustarme lo máximo posible. Y viene bien porque en el fondo también me gustaría utilizar esta charla para reivindicar muchas cosas que yo veo que en el fondo pueden ser necesarias para poder hacer las escuelas lugares. Me toca a mí un poco como la labor de contar el terreno dentro de la escuela. Aquí hemos hablado de psiquiatría, bueno, pues yo voy un poco desde el enfoque desde dentro de la escuela. Me toca, por ejemplo, hablar un poquito de las personas, de aquellos que son los más importantes del sistema educativo, que son los niños, y la relación que en el fondo tenemos nosotros, como profesionales de la educación, con respecto a ellos, ¿no? Los orientadores. Yo parto de la idea de que la sociedad es diversa y eso es algo que conocemos todos. Y a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención como orientador es que ante esa diversidad que es objetiva, que es concreta, que tú ves, a mí nunca jamás me han puesto pegas ningún docente. Es decir, yo llegaba al aula y tenían un niño con una discapacidad motórica y si hay que abrir las puertas de par en par y tenerlas abiertas o preparar el aula porque hay una discapacidad visual, nunca. Pero siempre me ha costado un poquito más en esa diversidad que no se ve, pero está ahí. Véase un poco en esta relación a la adversidad temprana o, por ejemplo, una dislexia. La dislexia no tiene nada físico que pueda decirte es disléxico y siempre hay dudas, siempre hay juicios, ¿no? Y a mí eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. A mí cuando me lo propusieron, me estoy como iniciando, es como mi bautizo. Yo he dado charlas, pero así tan estupendas nunca. Entonces, vamos, me hicieron un montón de preguntas y decían, no lo sé, bueno, yo lo hago. ¿Qué título le quieres poner a tu charla? Y decía, pues me quedé un rato pensando y diciendo, ¿y qué charla le pongo? O sea, ¿qué título le pongo? Y dije, tengo que hablar de cuál es la labor del profesional de la orientación, que quiero hacer un pequeño apunte. Hablo del orientador así en general, pero en este saco yo quiero incluir a todas las personas que formamos parte de los equipos de orientación y de los departamentos de orientación que tenemos, vamos, las mismas responsabilidades. Hablo de los PTSCs, hablo de los maestros de audición y lenguaje, maestros de pedagogía terapéutica, todos aquellos que de alguna manera no estamos directamente en el aula, pero tenemos una responsabilidad muy grande también como comunidad educativa dentro de los centros escolares. Y entonces me venía a la cabeza y dije, mira, como no tenemos tampoco una presencia de aula, decía, nuestra tarea es construir puentes. Es construir puentes entre dos contextos que tienen la misión de entenderse y que a veces cuesta muchísimo. Yo hay veces que me he visto en situaciones de tener que estar como en un boxeo, o sea, en un ring de boxeo, y tienes a una familia que opina no sé qué y el profesor que opina no sé qué, y tú tienes que intentar encontrar un equilibrio por el bien de ese niño, que es realmente el protagonista de por qué nos estamos reuniendo y por quién estamos trabajando, ¿no? Y ya digo que en el fondo hay veces que es una maravilla, que todo fluye fenomenal, y hay otras que es muy complicado. Es una tarea de salud mental bastante importante la labor del orientador, bajo mi punto de vista y en mis experiencias vividas, a la hora de poder llevar a cabo esta atención tan puramente individualizada, ¿no? Entonces,
a lo largo de llevo como unos 13 años, 12, 13 años trabajando como orientador, llevo más de 20 años en la educación y yo sí que puedo decir que siempre he visto voluntad de ayudar. Yo siempre he visto unos docentes que han querido atender a esta voluntad de ayudar a cualquier niño. Pero es verdad que había veces que me resultaba muy fácil y en otras tenías que intentar buscar. Había muchos que te hablaban de es que no tiene diagnóstico, que no tiene diagnóstico, es que no tiene diagnóstico. Tienes que evaluarlo, me decían, tienes que evaluarlo. Y decía, pero vamos a ver, es que la evaluación, el diagnóstico que tú me pides, a ver, si lo que necesitamos es saber qué le pasa, ¿no? Yo les explico a los padres, mirad la evaluación, cuando se ponen en ese estado diciendo, una evaluación, eso significa que está loco. No. Con esta evaluación, y más por ejemplo en las etapas más pequeñas, es como si hiciéramos una radiografía de cómo piensa el niño. O en qué áreas de desarrollo está más flojo, más alto, y a partir de ahí dices, no necesito saber qué es un trastorno espectro autista, no necesito saber qué es un TDAH. Simplemente veo que tiene dificultades en la parte de la memoria de trabajo, pues vamos a intentar enfocarnos en esa memoria de trabajo. Y luego ya veremos si las cosas hay que estar constantemente evolucionando y acompañándolas. Pero, bueno, que podemos ir encontrando todo esto. Y hay una parte que a mí me interesa mucho, enfocándolo en ese sentido de convencer a muchos docentes la creencia en que hay cosas más allá de lo que vemos y que también son importantes en nuestra actuación como profesionales de la educación. A muchas familias yo les explico que educar es muy difícil, pero tanto dentro de los colegios como en las familias. Y a mí me gusta siempre explicárselo a partir de una metáfora que utilizó Ken Robinson en su libro de Escuelas Creativas, que equiparaba la educación a la agricultura. Y entonces él daba como un esquema parecido a este. Entonces te decía, pues tú siembras la semilla, la riegas, ¿no? Tu educación, tu aporte de valores es esta agua que yo he hecho en la semilla y rápidamente germina y crece un tallo precioso y hermoso. Claro, yo les digo a las familias, realmente para mí la educación es esto. Tú siembras la semilla, riegas, al día siguiente no ha crecido nada, pero confías y crees que lo que tú le estás enseñando le va a servir para poder crecer y que crezca ese tallo, y vuelves a regar. Y al día siguiente sigue sin aparecer nada, pero tú sigues creyendo que de verdad lo estás haciendo, confías en ti y crees que de verdad lo va a conseguir y vuelves a regar. ¿Y qué ocurre? Que al final crece ese tallo y crece esa esbelta flor. Por eso, una de las cosas que siempre les digo a los equipos docentes es que hay que confiar y anteponer creencias con el objetivo de poder crear puentes que colaboren con el bienestar del niño, que es nuestro objetivo final, atender al interés superior del menor. Ya está. Entonces tendremos que poner todos los medios posibles para que pueda ser así. Ahora, ¿qué ocurre? Primera reivindicación. Los equipos de orientación, los departamentos de orientación. A ver, partimos de la idea de que no llevamos tanto tiempo. Hace 25 o 30 años éramos casi inexistentes. Sí que estaban, sí, pero casi inexistentes. Y estaban más centrados en la secundaria, pero no en los colegios, que para mí es prioritario. Otra de las reivindicaciones que vendrán más adelante. Luego después empiezan a aparecer, se ve esa necesidad y de repente empiezan a ir recogiendo estos departamentos de orientación, estos equipos de orientación, tareas más técnicas, todo muy centrado en la evaluación psicopedagógica, ¿no? Que la considero importante, pero no única. ¿Qué ocurre? Que actualmente ahora mismo la evaluación psicopedagógica supone un 20% de lo que realmente las tareas que tenemos que acoger como orientadores. Y al final nos falta tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir, igual que los profesores, los maestros, las maestras, tienen que atender a educar a los niños a raíz de las nuevas leyes educativas o las nuevas metodologías activas que nacen, que crecen, lo que sea. Hay muchísimos cambios sociales y educativos constantes a los que nos tenemos que adaptar y saber actuar. Porque no son los mismos los chicos que entraron en el colegio cuando yo era orientador en el 2010 a los que son los que están entrando ahora mismo en el 2023. Y nos tenemos que adaptar a ellos para poder ajustarnos a realmente lo que necesitan. Por eso, a mí me gusta una identificación de las labores que tiene que realizar el orientador escolar, que lo hacen Fernández Tilby y Malvar Méndez, que habla de sus dos primeras funciones nacieron que tenían que saber y saber hacer, es decir, tener conocimientos apropiados y habilidades y destrezas. A lo largo del tiempo, esto se ha sumado a saber ser y saber estar. Tener la capacidad de saber gestionar situaciones que surgen de la nada y saber estar en esos momentos. Porque nosotros, nuestra tarea principal es saber acompañar, es estar constantemente acompañando. Para mí, el elemento, si hubiese que dibujar la figura de los equipos de orientación o de los departamentos de orientación, para mí es un faro.
que alumbra cuando tienes niños a la deriva en el mar y tú alumbras diciendo, estamos aquí, vente para acá, ten cuidado que hay rocas, yo te guío, ¿no? Entonces, nuestra labor es complicada porque nuestra labor, o sea, complicada en el sentido me refiero, no entiende de sesiones de 45 minutos. Es que hay veces que... Entonces, a mí, como han dicho antes, Verónica, yo vengo de un colegio concertado a jornada completa y vengo aquí a Cuenca a trabajar en una media jornada, situaciones familiares, estoy contentísimo de vivir en Cuenca, estoy feliz, pero tengo esta situación. Y a mí me falta tiempo para... Son menos niños y a mí me dicen, estás a media jornada porque es línea 1 y hay pocos niños. ¿Cómo que hay pocos niños? O sea, 100 y pico niños, vale que a lo mejor tengo que hacer 3 evaluaciones o 4, que no son así, son más las que tengo, ¿eh? Pero me refiero que tienes a lo mejor menor de ahí. Pero el acompañamiento, porque yo el otro día estuve toda una mañana acompañando a un niño que tenía un problema emocional. Eso no se valora. Y digo, joder, pues aquí, segunda reivindicación. Por eso para mí me resulta súper importante que la labor orientadora implique un empoderamiento emocional. Y que se convierta en una habilidad imprescindible para cualquier persona que forma parte de los equipos de orientación. Me refiero a este momento en el que estamos viviendo ahora. Me parece importantísimo. Por eso pienso que nuestra tarea es importantísima también en tareas preventivas y que se centre muchísimo en no tanto en lo educativo, sino en lo emocional y en lo social, que al fin y al cabo está empezando a coger muchísimo auge dentro de lo que es el contexto escolar. Y yo no me canso de decir... A nadie, porque yo no mando, o sea, no sé ni tengo relación con ningún consejero de nada, ni con el ministro de Educación, ni nada. Pero hablas del tema, por ejemplo, del acoso, y tú ves que las medidas que se ponen todas están puestas, vete tú a secundaria, sexto de primaria, es que los pequeños no lo entienden. Escucha una cosa, es que a lo mejor no tienes por qué hablar de bullying en un primero de educación infantil, pero puedes educar en valores. Puedes dedicar sesiones largas y con buena formación en cursos de competencia social. Y de esa manera crear entornos que sean amigables, que sean amables, que sean respetuosos, para que pase lo que pase, venga quien venga, se encuentre un lugar que le acompaña, un lugar que le acoge. Y luego funciona muy bien. Yo este año en el Carmen he hecho con los de 5 años, con los de tercera educación infantil, un programa de competencia social que lo llamamos las clases de pensar. Entonces lo único que hemos hecho ha sido ir desarrollando la manera o la forma de poder solucionar un problema cuando os surge un problema, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo, no? Pues hay veces que somos tan impulsivos o le enseñamos a ser tan impulsivos que no son capaces de llegar a una solución concreta. Y al final, su gestión emocional, que es para mí prioritario en infantil, a mí cuando me dicen, mi hijo lee con 4 años, muy bien, hija. Es que yo no conozco a nadie que no sepa leer en segundo de educación primaria. A nadie. Si es que de alguna u otra manera lo va a adquirir. Ah, pero ser buenas personas con los demás... A lo mejor eso cuesta un poquito más. Y eso queda para toda la vida. Llega un momento cuando... A mí me lo dicen mucho, es que... es de altas capacidades porque ya lee. Y digo, bueno, vamos a ver. Es que aprender a leer y escribir a partir de tercero de primaria ya es algo intuitivo, o sea, ya no sirve, pero tener la habilidad de poder saber relacionarte con los demás, de ser asertivo, de ser empático... Si desde el principio lo normalizamos, desde muy pequeñitos, ojo, a lo mejor los entornos escolares son de otra manera. Claro, entonces llega un momento, pero insisto, el cambio es largo, porque luego estás en el patio y entonces viene un niño y te dice, es que Mengano me ha pegado. Y le dice a la profesora, pues pídele perdón y ya está solucionado. Yo a la medio y digo, perdón, que es una palabra que nos hemos inventado nosotros para curar nuestra conciencia cuando hay un problema. No. Pero ¿qué ha pasado? Hay que dialogarlo, ¿no? O sea, una mesa de la paz, esto que es tan Montessori, que es una maravilla, pero claro, implica mucho tiempo. Bueno. Yo entiendo que estas cosas son difíciles, pero oye, hay futuro, ¿eh? A mí me ha cambiado la vida desde que me certifiqué en disciplina positiva. Eso os lo garantizo y a partir de ahí dije, ojo, yo lo intento implantar en mi familia, es complicadísimo, las cosas como son, o sea, esto no es... Yo veo a los gurús de Instagram y todo eso y digo, todo fácil, y yo digo, pues para mí no lo es, pero sé que es el camino, creo que de verdad es el camino en el que debo de seguir, ¿no? Por eso creo que en principio debemos, o sea, como uno de los objetivos principales que lanzo para en esta ponencia es establecer lo de la prevención, que los departamentos, los equipos de orientación y apoyo estén presentes desde el minuto 1 que entran los niños en el colegio. En esos programas de acogida que creo que son tan importantes, que hacemos el de por ley, ¿no? Llegan primero educación infantil y yo programo un plan de acogida y entran 1 hora, no sé dónde, cuánto. Bueno. Sin embargo, si alguien entra aparte, si entra en un momento que no es a principio de curso, hay veces que, bueno, pues entras y ya está.
A mí me llamó mucho la atención porque nos dimos nos quedamos de golpe, por ejemplo, el año pasado cuando empezó a llegar el alumnado ucraniano, que llegó, a mí en el cole me llegaron en abril y en mayo, y cada uno con sus circunstancias y además con situaciones que decías que no te esperas, ¿no? Es decir, tienes la sirena en el patio que suena como si nos fueran a atacar, que los pobres se pusieron a correr. Yo el día dije, madre mía, y no caes en ello, y entonces tienes que estar como súper atento a todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, yo instaría de verdad a buscar la necesidad de que la figura de orientación esté presente desde el minuto 1, desde las primerísimas etapas. Sobre todo porque hablamos de un enfoque inclusivo, que es hacia donde tiende el sistema educativo, que yo creo que es el camino, o sea, creo que de verdad es el camino, la vía inclusiva. Pero como he dicho antes, cuando he hecho la aportación, de inclusión hablamos todos, pero saber llevarla es complicado, es muy complicado, ¿eh? A mí me parece una tarea súper complicada. Yo escucho a Coral Elizondo, que es una gurú de la inclusión, y digo, hija mía, te escucho y todo suena tan fácil y tan bonito y tan todo, pero yo lo intento llevar al aula y todavía no lo veo, o sea, pero creo que de verdad es el camino. Entonces, todo esto que reivindico en esta búsqueda del enfoque inclusivo tiene mucho que ver este alumnado que está en situación de adopción y acogimiento. Porque este alumnado que necesita un acompañamiento emocional y social no es una ciencia exacta. Necesitan un tiempo que no puedes prever. Al final, que yo le explico mucho a los tutores o a los maestros o a los especialistas, el problema de la educación emocional y social es que para ver si está funcionando o no, tienes que esperar a ver qué te muestra, porque tú no te puedes meter en el cerebro. Ojalá fuese esto como en la película del Chi prodigioso y nos metiésemos todos ahí, analizásemos por dentro del cerebro cómo va, pero no lo podemos ver y lo tenemos que juzgar a partir de la observación que tenemos con el niño, en cómo va evolucionando, y a partir de ahí tomar ciertas medidas, cosa que no ocurre cuando trabajas a un niño que le cuesta la suma. Pues tienes medios y le enseñas la suma de esta manera y lo acaba consiguiendo. Y ahí tienes que esperar a ver qué ocurre. Entonces, en este alumnado está en este grupo está este alumnado en situación de adopción y acogimiento. Una de las cosas buenas que tiene, por ejemplo, la nueva ley es lo de la figura del coordinador de bienestar, que van a hablar ahora en la siguiente ponencia sobre ello. Y a mí me parece un avance estupendísimo y maravilloso. Creo que es real, pero claro, señores de la administración, hola, yo este año soy orientador media jornada y me han dicho, hola, también eres coordinador de bienestar y no esperes ni dinero, ni tiempo, ni nada, tú verás, tú te la juegas. Y en el fondo dices, ojo, es que no es tan fácil. Es que no es sencillo saber llevar o organizar el bienestar. Es que es una palabra, es el bienestar y la convivencia en tu centro. Es que es complicado. Entonces, yo, tercera o cuarta reivindicación, ya no sé por la que voy, que de verdad se tomen muy en serio la figura del coordinador de bienestar, pero que de verdad le den la importancia que tiene y la dedicación que implica. Entonces, que, bueno, si alguien me escucha, no sé si esto estaba grabando, pues a lo mejor eso llega a algún sitio. Bueno, por lo tanto, quiero hacer hincapié en este alumnado que no es una ciencia exacta, que necesita de nuestro acompañamiento tanto emocional como social. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo primero de todo es atender, voy a intentar centrarme un poquito más en los niños de la primera infancia, es decir, de educación infantil y primaria, porque en el fondo es donde suelen ir llegando, aunque existen secundaria, pero bueno, voy a intentar acoplarme un poquito ahí por no extenderme. Nosotros, es súper importante que nosotros lo tengamos muy claro, porque España creo que es el cuarto país receptor de menores en adopción y acogimiento, si no me equivoco, no sé si lo leí hace tiempo, por detrás de Estados Unidos, de Francia y de Italia. O sea, somos un país que recepciona muchísimo a niños que vienen en adopción y acogimiento. Entonces, quieras o no, es importante tenerlo en cuenta. Entonces te encuentras con niños que presentan, esto lo comentaba esta mañana Javier Mújica y decía, oye, que tienen falta de autonomía, motivación e iniciativa, que tienen llamadas de atención habituales con reclamos afectivos que, por ejemplo, no tienen los niños de su edad. Imagínate, ahora tú esto lo llevas a una reunión con un profesor que te hablas de este niño y te dice, es inmaduro. Es un vago. Lo de vago es que a mí me pone súper nervioso, pero te lo dicen así, te lo comentan. Bueno, no juzgo, pero te voy a intentar transmitir que a lo mejor hay detrás algo que te estás perdiendo, porque no estás creyendo y por lo tanto no ves. Ahora, más adelante os haré una referencia porque yo repito mucho lo de hay que creer para poder ver, no ver para creer. Pero bueno, poca constancia en el aprendizaje y encima se desesperan porque ayer le enseñé las vocales, hoy se las pregunto y no saben ni cuál es la A, ¿no? Por ejemplo. Dificultades atencionales, de concentración, rasgos impulsivos, baja tolerancia a la frustración, falta de autocontrol, baja autoestima y autoconcepto. Muchas necesidades en otros ámbitos. Hay un montón de rasgos, de necesidades de alguna manera,
que no son, en el fondo, que justifiquen de una manera más que aquellas que podemos prejuzgar. Entonces nosotros, a ver, estas que os he comentado, por supuesto, no tienen por qué repetirse en todos. Esto es como cuando hablas de un trastorno del espectro autista, que no cumple todos los patrones que marca los glosarios que nos dan, ¿no? O el TDAH, ¿no? Entonces es lo más habitual que se suele encontrar. Pero nosotros, como centro educativo, me gustaría transmitiros qué es lo que yo como orientador haría con ellos. Entonces, lo primero de todo, el momento en el que va a llegar, lo primero de todo que tenemos que hacer nosotros es garantizar que hay un vínculo, que se crea el vínculo afectivo con la familia. Eso es prioritario. Porque antes lo han comentado, es que es el contexto social, es que es el primer contexto social que tienen los niños y es el prioritario. Entonces, antes de escolarizarlo, hay que intentar buscar que ese vínculo sea lo suficientemente afectivo. Me ocurrió el año pasado con los alumnos ucranianos, que es que bajaban del avión y ya les metían en el colegio. Y claro, tú te encontrabas una niña perdida, claro, súper diferente a lo que ve alrededor, súper perdida. Y entonces nos costó un poco que al menos estuvieran 1-2 semanas en casa, primero aclimatándose, que es que el clima de España no tiene nada que ver con el de Ucrania, empezando por eso. Entonces, yo creo que lo primero es nosotros luchar porque haya un afianzamiento del vínculo familiar, que después todo lo demás va a llegar. Luego está el tema de la escolarización. Coincido en lo que comentaba Javier Mújica de esta manera. No hay por qué, si tiene 7 años, no tiene por qué escolarizarle en un segundo de primaria. Oye, vamos a esperar. Es que a lo mejor hay que valorar qué niveles de madurez tiene el niño para ver en qué curso tiene. Porque es que si no, le escolarizo en segundo de primaria, no puede y de repente repite. Es que lo de la repetición, que menos mal que en la LOMLOE ahora mismo te lo ponen como un recurso extra, súper extraordinario. Porque en el fondo yo no he visto tampoco que haya por lo menos en la etapa de infantil y primaria yo no he visto tanta mejoría. Y luego lo del desarrollo de un buen plan de acogida que os he comentado antes. Yo creo que si desde un principio nosotros establecemos un buen plan para que venga quien venga, se pueda acoger a ello, y si no viene no pasa nada, ahí está. Siempre será muy positivo para ellos y les facilitará lo que es adecuarse, ¿no?, al centro escolar, a que no se sientan hostiles en ese sentido. Luego está la evaluación psicopedagógica. Yo no voy en busca de... Creo que es necesaria, pero no voy en busca de diagnóstico. Simplemente yo la hago, primero, para mí, es como establecer un vínculo con ese niño. Y después es intentar buscar dónde te puedo yo ayudar. Porque tú no me lo vas a saber decir. Pero yo voy a intentar ayudarte a que tú me des señales de dónde tienes alguna carencia o necesidad, y yo voy a intentar ayudarte a darte forma en esa parte, ¿no? Por supuesto, en un infantil nos centraremos más en una madurez y en un primario le intentaremos más competencias curriculares, competencias emocionales, sociales, más cognitivas. Yo buscaría también que entre todo el equipo docente que interviene con este alumnado haya un protocolo de seguimiento. ¿Por qué quiero decir eso? Porque los cambios que yo he observado en los niños en esta situación son abismales y encima ocurren de la noche a la mañana. O esa es mi experiencia. Yo he tenido varios niños en casos de adopción y acogimiento en el que planteabas, ¿no?, una adaptación o un modelo a seguir dentro del aula con ellos y con el tutor, y a la semana lo estabas cambiando. Porque una semana dentro del aula, en relación con un conjunto de iguales, de repente despertaban de una manera, fijaban y lo estás modificando. Entonces, es importante tener ese protocolo de seguimiento para que toda la información, porque siempre 8 ojos ven más que 2, ¿no? Entonces, todo eso siempre va a ser súper positivo. Partir siempre de una visión empática, de primeras. O sea, de primeras hay que mirarles con unos ojos en los que uno no se juzga y hay que entender que por algo han pasado que desconocemos. Es de las cosas que yo siempre he querido transmitir. Tú no sabes lo que ha ocurrido con ese niño antes de llegar aquí. Nosotros tuvimos un caso de acogimiento de un niño que la familia vino y dijo: el problema que tenemos es que no sabemos absolutamente nada desde que nació hasta los 2 años. Claro, entonces tú veías, tenía 3, entró con 3, estuvo con unos meses con la familia y luego entró en el colegio. Fue duro, fue muy duro poder llegar y adaptarte y estar con él todo el rato. Además tenía explosiones de rabia. Bueno, es que era una cosa que decías, madre mía. Claro, tú intentabas ayudarle y el otro se enganchaba. Yo tengo las fosas nasales, las tengo dadas de sí, porque me cogía de aquí, tiraba para allá y decía, espera. Y sin embargo, creo que el equilibrio que se encontró, o por lo menos el equilibrio que encontramos entre todo el equipo docente con el que trabajamos con ese niño, hizo que a las 2 semanas estuviera súper tranquilo, participara de las dinámicas de aula
y quisiera venir al colegio, porque las entradas, imagínate cómo eran. Pues no quiero, unos gritos, todo. Bueno, el pobre, yo decía, es que sufro hasta yo, ¿sabes? O sea, y desde que soy padre yo lloro por todo, entonces ya decías, no, con eso no puedo. Entonces, también hay que entender que es muy probable que estos niños hayan vivido, por lo que os he dicho, de esas lagunas que desconocemos de ellos, hayan vivido situaciones anteriores que son negativas por las cuales no son culpables, pero sin embargo han conformado el comportamiento que tienen ahora. Entonces tenemos que luchar con situaciones desconocidas para pero intentando conocer lo máximo posible al niño. Creo que nosotros como docentes docentes en los colegios y en los institutos tenemos que adquirir un compromiso hacia estos niños, porque nos necesitan, porque tienen los mismos derechos que cualquier otro niño que se sienta a su lado. Y creo que nosotros podemos hacerlo. Podemos buscar herramientas, podemos buscar estrategias. Ahora os lo diré, podemos ponerlas para luego quitarlas, no pasa nada, podemos hacerle más fácil la vida para que de verdad se sientan acogidos y se sientan bien, que no hay problema, porque de esta manera les vamos a ayudar a desarrollar su propio autoconcepto, que implica luego su propia autoestima, y se van a sentir seguros y confiados. En esto yo creo que me repito un poco cuando digo lo del tema de la revisión de los contenidos, porque estar constantemente evaluando las circunstancias que surgen en el niño, te das cuenta de todo lo que estás modificando constantemente su situación, ¿no? Que llega al colegio y de repente, sin ninguna razón aparente, estableces medidas individualizadas de inclusión educativa, porque para quitarlas ya habrá tiempo. Y si al final no las necesita, pues no las necesita, pero las vamos a poner desde un principio, y a lo mejor lo hablaban esta mañana. Vamos a fijarnos en esa evaluación, una evaluación centrada en que sea continua, que no tenga que ser todo por un examen final, que se valore realmente el esfuerzo. A mí me llama la atención que, les digo, no sois conscientes del doble esfuerzo que muchas veces tienen que hacer con respecto a los que se sientan a su lado. Y tú no lo ves porque consideras que es igual. Y es que no somos iguales, que todos somos diferentes, parecidos, pero no somos iguales. Y somos diversos, y cada uno necesita lo nuestro. O sea, lo suyo, perdón. Pero si las podemos poner, ¿qué te cuesta? O sea, al fin y al cabo, que tú hayas establecido que en el examen son 9 preguntas en vez de 5 es una determinación tuya. Nadie te ha exigido que sean 9 preguntas. No, a mí me dicen, hombre, es que si solo hace una multiplicación, pues no le pongo 3 en el examen. Y digo, ¿pero tú qué quieres medir? ¿Que sepa multiplicar o que multiplique rápido? ¿O mucho? No lo entiendo. O sea, si tú estás midiendo que sepa multiplicar, con una multiplicación es suficiente. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Yo tuve una discusión con una maestra de infantil que a mí eso ya dije, mira, no puede ser. Estaban trabajando lo de la identificación de los nombres. Y entonces ellas, pues, plastificando los nombres, y de repente veo que el nombre de Rodrigo, un alumno de su clase, ocupa esto en el cartel, y el de Ana ocupa esto también. Y le digo, ¿me puedes explicar por qué tienen los dos mismos tamaños? Si Ana es esto, tiene 3 letras y Rodrigo tiene 800.000. Hombre, es que se lo pongo fácil, dije. Se lo pongo fácil, pero vamos a ver, ¿desde cuándo la educación es poner trabas? ¿Desde cuándo la educación es poner zancadillas a los niños? A ver, Ana mide 3 letras. Aquí, en Roma, en China y en todos los lados. Y Rodrigo, las suyas. Es diferente, y además es que estás potenciando la diferencia entre dos nombres diferentes. O sea, es que son todo beneficios pedagógicos. No estoy entendiendo que tú de verdad decidas tener ese criterio. ¿Por qué quieres poner trabas a los niños? Claro, me dejó de hablar, pero luego lo hizo, ¿eh? Luego al final lo hizo y luego me vino a hablar conmigo y me dijo, tenías razón, y yo dije, pues bueno, mal, gracias. Todo esto que tiene más un enfoque centrado en el aula y en el tutor, pero no solo nos podemos quedar así, ¿no? Yo vuelvo a insistir en esta, que creo que es necesario que dentro de los centros escolares haya, dentro del plan de acción tutorial, programas que se trabajen la educación socioemocional, todos los valores y la educación, o sea, toda la educación en valores y la educación emocional. Creo que es imprescindible. Creo que es una tarea en la cual nosotros podemos acompañar. Porque aunque tenemos la tarea, véase, ¿no? Como me decían a mí, yo es que les tengo que enseñar a leer. Sí, es verdad, ¿vale? Fenomenal, tienes esa tarea. Pero también hay otra en la que también repercutes, porque conviven 6 horas, 7 horas con un grupo social de iguales en el que va a haber relación interpersonal. Entonces, de alguna manera tenemos que enseñarles a ser competentes socialmente. Creo que también es muy importante promover la formación del profesorado.
creo que nosotros también tenemos que hacernos una crítica constructiva y ver que para mí yo siempre equiparo la educación a la medicina. Los médicos no paro de verles estar constantemente formándose. Y voy a un congreso de no sé qué, voy a un y digo, joder, qué envidia. Y aquí yo en la educación lo veo un poco parado. Y yo digo, joder, pues oye, enhorabuena a todos los que estáis aquí de la educación, que estáis decidiendo gastar un viernes en venir aquí. Es que daros un aplauso, por favor, es que eso es una maravilla. De verdad os lo digo. Y a las familias que también han decidido venir aquí para poder formarse, porque en la formación, en toda esta innovación es donde está el camino hacia la educación. La educación está constantemente cambiando. No es lo mismo cómo ¿Alguien se acuerda de cuando enseñábamos con inteligencias múltiples? Y todo el mundo decía, Howard Gardner es, bueno, una maravilla, y todo el mundo, y ahora Edelvives ha puesto su método de inteligencias múltiples. Pues ahora mismo yo ya no me acuerdo, ahora son proyectos. Y entonces no sé qué es mejor, a lo mejor inteligencias múltiples es una maravilla, los proyectos pero no lo sé, pero estamos constantemente cambiando. Y lo que ocurre es que hay veces que lo que hacemos es lo nuevo, pero con metodologías antiguas, entonces eso no tiene ningún tipo de fundamentación. Bueno, en fin, que esa formación del profesorado y para parte de las familias esté centrado en ese acompañamiento emocional, pero también cómo conocer las situaciones en adopción y acogimiento, ¿no? Para de esta manera crear una escuela respetuosa, tolerante y que sea cercana. Y por último, para mí creo que lo más importante de todo es establecer todos los medios, todos los puentes que puedan equilibrar los dos principales contextos, ya sea el social, el familiar y el escolar, porque son los dos principales pilares educativos de los niños. Y lamentablemente están en los extremos. Si uno cae, cae el edificio. Entonces no nos vale. En este tema, sobre el tema de hablando sobre la formación, a mí siempre me gusta mucho dar bibliografía que yo he utilizado y que yo conozco. Por ejemplo, no conocía el libro que ha enseñado Úrsula, por ejemplo, que no lo conocía, pero sí conozco el de este que tenemos de Ana Berestegui y de Blanca Gómez, de la Universidad de Comillas, que a mí me parece súper interesante, que se llama Esta es tu historia, que habla sobre el tema de la adopción y a mí personalmente me parece es muy claro, a mí por lo menos me gustó mucho. Y de ahí salió el de Esta es nuestra historia, el libro que tenéis ahí a la izquierda del todo, que es como un libro de acompañamiento en cuanto a la adopción. Y luego, bueno, os he dejado todos estos cuentos que yo conozco, que a mí personalmente me gustan, algunos más, otros menos, pero que pueden ayudar dentro del aula al profesor a poder contar la situación o a las familias en ese proceso, ¿no? Que a veces es lo que yo más miedo me he encontrado cuando llega la familia y de cómo lo cuento o qué hago, ¿no? Yo pues con naturalidad desde un principio y con calma y tranquilidad, porque que pase esto tú no le dejas de querer, ¿no? Entonces, bueno, ahí os los dejo y ya está. Entonces, a modo de resumen final, y con esto voy acabando, el objetivo principal de la ponencia que hemos tenido hoy, que he tenido yo hoy aquí, es establecer la base de qué acompañamiento emocional y social tenemos los profesionales de la educación y el profesional de la orientación con este alumnado. Porque que este alumnado venga al colegio lo que hace es enriquecer el sistema educativo, enriquece los centros. Porque es así, es que lo enriquece en esa diversidad, y es que en la diversidad está la riqueza, y eso lo sabemos todos. Pero si tenemos que centrarnos en 4 ideas principales en cómo comenzar cuando llega un alumno en situación de adopción, o sea, un menor adoptado o acogido, yo establecería estas 4 que os pongo aquí. Lo primero de todo es ofrecer seguridad en el centro, que se sienta seguro. Y que luego se ofrezcan durante varios momentos a la semana oportunidades para que le ayuden a establecer vínculos fuertes y que le ayuden a recuperar tiempos perdidos que haya podido tener, que a veces desconocemos y a veces conocemos. Luego el refuerzo específico en el área del lenguaje, porque muchos de ellos van a venir de países que no son hispanohablantes. Pero hay otros que sí que vienen de países hispanohablantes, pero yo les digo, es que tu manera de expresarte y tu manera de comunicar no tiene nada que ver, aunque habléis el mismo idioma, no tiene por qué ser lo mismo, y entonces eso también hay que enseñarlo. Hay una parte en el libro del Cordón de Plata que se lo dice, yo te escucho, te entiendo, pero no te comprendo. O sea, te escucho, sé lo que me dices, pero no entiendo realmente lo que me quieres, lo que me pides. Entonces creo que eso es importante. Desde un principio el equipo docente establecer objetivos alcanzables y que especialmente se valore el esfuerzo. Creo que eso lo que hace es desarrollar confianza y una autoestima fuerte por parte del niño. Y gradualmente ya vamos viendo cómo va el camino. Y luego conseguir que sienta el centro escolar como un lugar amable y empático. Si conseguimos esto, hemos construido una base sólida de cemento y luego edificar es muy fácil. Y quiero acabar con esta palabra, con la de prevención. Esta es la última reivindicación que hago, que ya la he hecho antes, ¿no?
la parte de la prevención, que para mí en este caso es prioritaria que todo el profesional de la orientación esté desde el minuto 1 presente. Creo que esté presente y acompañe a los docentes, que a veces se les carga de una cantidad de situaciones y tareas que tienen que realizar, que ya de por sí es demasiado, y que nosotros como comunidad educativa estamos ahí para decir, ojo, estoy aquí, yo te acompaño, yo me acerco al aula, ¿qué te ocurre? Yo hablo con él, yo le acompaño, yo te guío. Para mí, en este caso, prevención consiste en establecer bases sólidas que puedan permitir crear entornos respetuosos y acogedores, donde venga quien venga, siempre, siempre, siempre encuentre su sitio. Que a mí a veces me pregunto, joder, que no nos cuesta tanto, o sea, que nosotros, insisto, vuelvo a insistir en lo de poner zancadillas, que nosotros podemos hacer el camino fácil, porque nosotros, lo han dicho esta mañana, tenemos libertad de cátedra, nos podemos organizar como mejor creamos. Vamos a hacerlo cómodo, vamos a hacerlo fácil, y luego, insisto, ya vemos cómo fluye, ¿no? Yo hay una de las cosas que le digo mucho a los equipos docentes, yo soy súper cinéfilo, mucho cine, y hay una película que me dijo una frase que la he guardado para mi memoria para siempre y se la repito muchísimo a todos los equipos docentes cuando hay que tratar estos temas, esta diversidad que no se ve, pero que está ahí, ¿no? La película es El orfanato de J. Bayona, no sé si la conocéis, es del 2008. A ver, la historia de la película no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre aquí, pero una madre que pierde a su hijo y entonces situaciones paranormales, entonces habla con una medium, ¿no? Y la medium le dice, habla con ella sobre todo para intentar valorar dónde está. La medium es Geraldine Chaplin, que es una actriz con la copa de un pino, y en una frase dice textualmente, la cuestión es que no se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Entonces, claro, cuando me venían los tutores, ¿qué es un vago? No, escucha, es que todavía no crees en él y por lo tanto no ves las necesidades que realmente tiene. Tienes que creer. Y después vas a ver. En fin, termino. Los menores adoptados o en acogimiento están en desventaja y eso es real. Porque ellos tienen necesidades que de por sí no tienen los que no son adoptados o no están en situación de acogimiento. Pero si partimos de la base de que, además de todo lo que tienen que hacer como todos los demás, que ya sea aprender, ya sea crecer, desarrollar sus habilidades y tal, hay que sumar que en la mayoría de los casos hay que acompañar en la reparación de un sufrimiento, de un daño, de una secuela, o de la comprensión de la razón de su vivencia de abandono. Si nosotros sumamos eso y comprendemos y creemos, al final, vemos. Muchas gracias.